Hola, hola amigos, muy buenas a todos. Es un gusto volverlos a saludar por este medio y quería hacer este video para compartirlos y comentarles sobre todo que en el mes pasado de noviembre de este año se desarrolló el 23º Congreso Nacional de Ingeniería Civil en la ciudad de Iquitos, en la cual pues tuvimos la oportunidad de ser partícipe de este grande evento como uno de los ponentes invitados. Y en este video hoy quiero compartirles los resultados de una de las investigaciones que hemos venido desarrollando a través del tiempo. Pero antes de comenzar todo ello, permítanme poner en contexto la temática que vamos a desarrollar hoy. En cada época que ha pasado o que ha vivido el hombre, ha tenido por lo menos o ha descubierto o ha encontrado por lo menos una herramienta estrella que le ha permitido pues facilitar sus actividades laborales en su día a día. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que el resistor o el tablero de dibujo, el papel manteca y la regla T eran el corazón esencial o la parte central de una oficina de diseño. Luego, con la llegada del CAD, nos hizo sentir que habíamos dado un salto gigantesco, puesto que ya las cosas se nos empezaron a facilitar un poco más y dejamos de borrar con goma y empezamos a borrar con control Z. Pero hoy, señores, el reto es algo distinto. Hoy, en esta época del boom digital, de la época tecnológica, de la innovación y la información, ya no basta con dibujar líneas y unas capas y unos textos. Ahora necesitamos desarrollar o crear modelos que tengan la capacidad de integrar información y cuya información pues nos permita desarrollar y gestionar un proyecto de manera eficiente y sostenible. Es justamente esa transición de los planos hacia los modelos, de archivos dispersos, desordenados, sueltos, a tenerlos en entornos coordinados, ordenados. Son estos puntos de partida que dieron origen a esta investigación que hoy vengo a compartir con ustedes en esta ponencia bajo el título de uso de la metodología y herramientas BIM para el diseño estructural en la ingeniería civil, bajo la temática de la innovación y la transformación digital. A lo largo de esta ponencia veremos cómo la metodología BIM aplicado al diseño estructural usando justamente las herramientas tecnológicas adecuadas para este campo, ello nos puede ayudar a tomar decisiones más técnicas, más rápidas y hasta más precisas en comparación con la metodología tradicional, el CAD 2D. Durante el desarrollo de esta ponencia iremos exponiendo cada uno de estos puntos consignados en nuestra agenda de exposición. Hace más de 4000 años, allá en Mesopotamia, se levantaron y se construían las primeras grandes ciudades. En aquella época no había AutoCAD ni ninguna otra herramienta. Existía un hombre que estaba al frente de todo ello. Este era conocido como el maestro constructor. Este maestro, con una cuerda, con una plomada, su intuición y una enorme responsabilidad,
que no cayera lo que estaba construyendo o lo que estaba levantando. El hombre pues se la ingeniaba para buscar una manera más inteligente de construir. Luego del dibujo a mano llegó el CAD 2D, lo que significó un gran avance en la ingeniería en su momento. Pero, señores, había un problema, ya que el cálculo estructural seguía por otro camino, ya que estos se desarrollaban posteriormente en hojas de Excel o en programas aislados, donde requieren cierto trabajo manual y llevando también los resultados quizás en cuadernos llenos de fórmulas y borrones. Es decir, que esta metodología, pues, señores, presenta una particularidad de ser un método de secuencia lineal. Son algunas de las limitaciones que se presentaban y que se presentan aún hoy en día en este método tradicional, ya que la información tiende a repetirse porque está fragmentada y está desordenada y separado para cada uno de los profesionales involucrados en el desarrollo de un proyecto. La información se transcribía a mano y se reinterpretaba por cada profesional que participaba en el proyecto, dando así una mayor probabilidad de inconsistencias y errores. ¿Y qué pasaba, señores, cuando el arquitecto decidía cambiar, modificar o eliminar una columna? Para el ingeniero era un dolor de cabeza, señores, porque el ingeniero tenía este pensamiento: otra vez hay que empezar de nuevo, lo cual llevaba más tiempo y repetir estas tareas se convierte en retrabajos. De esa manera la información se volvía más inconsistente, con muchas probabilidades más de error. Son algunas de estas limitaciones que se presentan hasta ahora en este método tradicional. El proceso o el proyecto iniciaba desde la parte de la conceptualización geométrica en 2D, el dibujo. Luego pasábamos al cálculo manual y seguidamente a la documentación separada. Y si algo sucedía en ese proceso, tenías que volver a rehacer prácticamente todo el proyecto. Frente a todo ello, señores, llega o nace el BIM, Building Information Modeling. ¿Qué significa? Pues el modelado de la información para la edificación, que en sí es la evolución del CAD. El BIM, señores, va más allá del modelo 3D, pero este modelo no es simplemente para temas de visualización estética, sino que este modelo tiene la capacidad de almacenar información, pero no cualquier tipo de información, sino una información paramétrica. He ahí uno de los términos que también se tiene que tener en cuenta mucho en esta metodología. En el diseño tradicional, muchas cosas son líneas y textos. Por ejemplo, una viga se representa en el plano con unas cuantas líneas y un texto que identifica el tipo de viga. Una columna es un rectángulo que también tiene una etiqueta de nombre. El dibujo o el programa, en este caso el AutoCAD, no sabe qué significa eso. Mientras que en el BIM, cada elemento modelado es un objeto paramétrico. Es decir, la viga sabe que es viga porque conoce su sección, su material, su longitud, su nivel, su ubicación. De igual forma, la columna también sabe su tamaño, sabe en qué piso está ubicado, qué carga axial llega a ello, qué tipo de concreto tiene, etc.
La losa también sabe su espesor, su área, el tipo de uso y los acabados que tiene, ya que toda esta información que estamos haciendo mención son posibles de colocarlos a cada uno de estos elementos. En otras palabras, señores, cada elemento modelado tiene datos asociados que el software puede leer, calcular, filtrar y actualizar. Por ejemplo, en la metodología tradicional en el AutoCAD, tú podías borrar una viga y olvidarte borrarla en un corte o en una sección. Y para el programa no ha pasado nada. No se ha enterado que algo ha quedado suelto o que algo está volando. Mientras que el BIM, el modelo BIM paramétrico, el modelo entiende de relaciones, sabe que una viga se apoya en columnas, que las losas cargan las vigas. Si quitas algún elemento clave del modelo, el programa te ayuda a identificar incoherencias a través de los warnings. Entonces, esta información paramétrica también en cierta medida nos permite detectar errores mucho antes de llegar a obra, señores. Estas son algunas de las ventajas que nos ofrece esta metodología, ya que con esta información paramétrica podemos automatizar procesos, optimizarlos y tener nuestro proyecto de manera coordinada, integrada en un entorno común de datos. El BIM no solo ha llegado para ser parte de una sola etapa del proyecto, sino que BIM está presente en cada una de las etapas de un proyecto, empezando, por ejemplo, desde la programación, cuando nace un proyecto, pasando por el diseño conceptual, diseño detallado, análisis y todo este procedimiento hasta terminar en una posible demolición o rehabilitación. Dicho sea de paso, esta investigación se centra en las etapas del análisis y parte de la documentación, ya que al final pues generamos los planos detallados a partir del modelo. Los objetivos en el Perú y sobre todo en nuestra región amazónica todavía predomina el uso de métodos tradicionales 2D. Frente a este escenario, señores, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿realmente vale la pena migrar a una metodología BIM para el análisis y el diseño estructural, o es solo una moda tecnológica? Ya que hoy en día escuchamos y vemos mucho sobre esta metodología. Hay una tendencia a hablarse mucho de esto y aún todavía sin entenderse en sí a qué se refiere detalladamente. Para responderla, pues nos planteamos los siguientes objetivos. Primero, vamos a analizar la eficiencia y la precisión del flujo de esta metodología BIM frente al método tradicional CAD 2D. Y para ello hemos utilizado dos herramientas muy aceptadas en Latinoamérica, como Revit para el tema del modelado y una parte de la gestión documentaria, y Robot para el tema del análisis y el diseño estructural, ya que gracias a la interoperabilidad que existen entre estas dos herramientas, en cierto modo pues transforma la metodología del diseño estructural tradicional como ya lo conocíamos. Y vamos a ver si los resultados que nos ofrecen son precisos, rápidos o eficientes. Asimismo, vamos a evaluar el impacto de la calidad del diseño estructural y la gestión documental
qué nos ofrece esta metodología. Y para ello pues es necesario comparar estas dos metodologías, evaluando criterios de eficiencia en términos del tiempo, de modelado y de gestión documentaria. Vamos a ver el nivel de interoperabilidad y precisión que existen entre estas dos herramientas. Vamos a ver qué tanto se reduce los errores y se optimiza en general para ver si afecta o no o mejora en todo caso la calidad de la documentación. Esta investigación, amigos, colegas, es de tipo aplicada y comparativa, porque a través de esta investigación buscamos pues la mejor solución para desarrollar un proyecto estructural. Es decir, vamos a ver cuál de estas dos metodologías nos ofrece una mejor forma de desarrollar un proyecto estructural. Y para ello es necesario que se desarrolle, o hemos desarrollado en todo caso, un estudio de caso real, es decir, de un proyecto real, cuyo entorno del desarrollo de este proyecto nos permite pues ver con mejor panorama, nos permite ver los alcances y las limitaciones que ofrecen estas dos metodologías. Como resultado hemos obtenido, podemos contrastar la eficacia de estas herramientas. Para esta investigación, pues no nos hemos quedado con el discurso de que BIM es mejor, sino que ponemos a prueba la metodología BIM frente al método tradicional con indicadores medibles. Y es por eso que el enfoque de la investigación es de tipo mixto, ya que combina el análisis descriptivo y el análisis cuantitativo de resultados técnicos. Ya que el análisis descriptivo, señores, nos permite ver y explicar mejor el proceso de cómo se desarrolla un proyecto estructural de forma tradicional, cómo se configura el flujo de trabajo con esta metodología, usando justamente esas herramientas. Es decir, que el análisis descriptivo, señores, responde pues a la pregunta de cómo se hace, ya que nos ayuda a narrar el procedimiento, mostrándonos una secuencia clara de actividades en donde tenemos que definir los pasos a seguir, qué decisiones vamos a tomar y qué ajustes son necesarios para obtener los resultados. Mientras que el análisis cuantitativo es el análisis que nos permite ir más allá del me parece que es mejor, ya que trabajamos con datos medibles y concretos. Aquí debemos responder a esta pregunta de cuánto mejora. Para ello, pues señores, medimos los efectos que produce la metodología BIM en el campo estructural en términos de tiempo, de precisión, de calidad, de interoperabilidad, entre otros. De esta manera, señores, la investigación propuesta es técnicamente sólida porque las conclusiones, las que vamos a mostrar posteriormente, pues se apoyan tanto en la experiencia del proceso como en números concretos. Por ahora, señores, pues quisiera mostrarles el flujo de trabajo BIM que establecimos para desarrollar un proyecto estructural BIM. Veremos cómo se configura la secuencia y el flujo para desarrollar un proyecto estructural aplicando la metodología y herramientas BIM. Claro que de antemano, pues, indicarles que esto es un flujo aproximado, que digamos es una referencia. Entonces, el proyecto estructural que se desarrolle con las herramientas BIM, Revit y Robot inicia, señores, desde la plataforma de Revit. Y no necesariamente iniciamos en el campo estructural, sino que vamos un paso atrás, primero definiendo el modelo arquitectónico. Es decir, que cuando
la arquitectura ya esté a 100% definida y aprobada, pasamos recién al campo de las estructuras, y es en donde precisamente debemos desarrollar un modelo estructural predimensionado de manera previa. Este modelo estructural es un modelo físico BIM 3D, es decir, que es una construcción virtual del proyecto. Pero a la vez que se desarrolla un modelo físico BIM 3D, también se va desarrollando o podemos ir configurando un modelo analítico. Este modelo analítico, señores, tiene la capacidad de almacenar información netamente para el tema del cálculo y el diseño estructural. En ella se pueden almacenar los apoyos, las cargas, las combinaciones, la resistencia de los materiales, entre otras cosas más. Luego de tener definido este modelo analítico en Revit, este modelo analítico enviaremos hacia la siguiente plataforma o hacia la siguiente herramienta, que es el robot estructural, que gracias a la interoperabilidad directa, ya que son de la misma casa de Autodesk, son compatibles y podemos enviar información con mucha más garantía y facilidad. Una vez, señores, que nuestro modelo analítico llegue a la herramienta robot estructural, se debe hacer una revisión de este modelo, ya que Revit tiene pues herramientas más especializadas en este campo. Si el modelo analítico no pasa la revisión, tiene que volverse a Revit y volver a configurar, es decir, puede que existan nodos no unidos a la perfección, puede que exista elementos desfasados, entre otras cosas. Si el modelo analítico está ok, entonces pasamos a la etapa del análisis estructural, realizando el análisis estático, modal, dinámico. Luego se hace un chequeo de los resultados y todo ello teniendo en cuenta la normativa, señores, la normativa de diseño. Si este proceso del análisis estructural no está ok y no está aprobado, se tiene que optimizar el modelo, ya que en esta etapa posiblemente te encuentres con que el proyecto esté sobredimensionado o subdimensionado. Entonces tienes que optimizar tu modelo y volver a hacer este proceso. Es en esta etapa donde aprovechamos la herramienta al máximo, ¿no? Porque toda esta etapa lo podemos hacer muy rápido utilizando esta herramienta, ya que si comparamos con la metodología tradicional, esta etapa es muy riguroso y te puede llevar y te puede tomar mucho tiempo. Cuando la etapa del análisis estructural esté ok, pasamos al diseño estructural, es decir, a determinar la cuantía de acero de los elementos estructurales. Si esto no está ok, tienes que volver a la etapa anterior, y si ya está ok, pasaríamos ya, señores, a exportar los resultados. Es decir, que actualmente nos encontrábamos en la herramienta robot estructural. Una vez que ya esté validado tu modelo y tus cálculos bajo la normativa, esté ok todo, puedes exportar los resultados de robot hacia Revit, señores. Y de esa manera ya tener un modelo final, es decir, con las dimensiones de diseño. Y también ya puedes generar un modelo vinculado entre las especialidades de arquitectura y estructura, y puedes ya irlos coordinando. Y así pasarías a la etapa final de la gestión de la información, que no es más que generar los metrados, los planos, las especificaciones técnicas. Es todo el proceso del detallado de la generación de los planos. De esta manera, pues, señores, se configura de manera aproximada este proceso, este flujo, cómo se desarrolla un proyecto estructural con esta metodología y con estas herramientas. Muy bien, haciendo
A modo de resumen del procedimiento metodológico, señores, que para esta investigación partimos pues modelando la estructura de manera predimensional o de manera previa. Luego enviamos este modelo a través de la interoperabilidad hacia robot, donde pasamos la etapa del análisis y el diseño estructural, y luego hemos realizado la validación de los resultados de forma manual, siempre teniendo en cuenta la normativa. Y finalmente, pues estos resultados que hemos obtenido con la herramienta robot estructural tenemos que comparar con el flujo tradicional CAD 2D. En términos de los resultados, uno de los indicadores principales que hemos medido es el tiempo del modelado. Este tiempo del modelado y de la gestión documentaria. Por ejemplo, para el método tradicional CAD 2D se necesitaron 220 horas hombre para desarrollar todo el proyecto en términos de modelado y la gestión documentaria, ya que esto se debe a que existen retrabajos y con mucha probabilidad de errores, señores. Frente a la metodología BIM, solamente utilizamos 150 horas hombre, es decir, que hemos obtenido una reducción del 31.8% en términos del tiempo. Esto es gracias a la información paramétrica y a la interoperabilidad que existen entre las herramientas. El siguiente indicador es la precisión en el cálculo estructural. O en la metodología tradicional siempre tendemos a tener una desviación del error en un 4% para el cálculo manual, mientras que la precisión o la desviación que existe entre los resultados arrojados por robot comparados con el método tradicional o el cálculo manual está en una desviación del 2 al 3%. Es decir, en términos generales podríamos decir que utilizar robot en específico podría ser hasta un 50% más preciso. En términos de la optimización de materiales y la calidad documental, señores, en esta parte de la metodología tradicional tenemos pues una tendencia a que el proyecto se sobredimensione, es decir, en un primer análisis corrido de la estructura hemos encontrado que la estructura estaba sobredimensionada y al final hemos logrado disminuir el acero en un 6.4%. Esto es gracias a la optimización de la estructura. Ello significa pues que tendremos un resultado más real y menos desperdicio, teniendo un impacto positivo en el ambiente. Ahora, de la misma forma, en la calidad documental, señores, en el método tradicional, realizar un metrado, si hablamos de un proyecto relativamente grande, es mucho trabajo y tener mucho cuidado para no caer en error. Es por eso que la tasa de error de metrados de forma manual puede abarcar y ir hasta en un 6.5%, mientras que el error usando esta metodología, usando esta herramienta para desarrollar un proyecto estructural, tiende a bajar hasta el 1.2%, señores, y no es precisamente porque el programa esté fallando, sino esto se debe a que el modelo, digamos, no cuenta con información suficiente modelada, es decir, que falta todavía elementos modelar, ya que podríamos decir que todos los elementos que sean modelados en el proyecto podemos adquirir de manera automática su cuantificación. Esto, señores, es un 81.5% mejor y más preciso que la metodología tradicional, dándonos a entender de manera intuitiva que podremos ahorrar mucho en términos económicos. Evaluación de la interoperabilidad, señores.
En el método tradicional, la interoperabilidad pues es limitada y se ve expuesta a un proceso manual. Mientras que en la metodología BIM hemos determinado un índice de compatibilidad del 92%. Es decir, que estas herramientas de Revit y Robot, gracias a la interoperabilidad que tienen entre ellos, ofrece un alto índice de compatibilidad. Pero aún así, señores, debemos tener algo en cuenta, que aún se necesita realizar algunos ajustes manuales al modelo. Es decir, el modelo analítico que llega desde Revit hacia la plataforma de Robot, es necesario realizar algunos ajustes y no es precisamente pasar directamente a la etapa del análisis y el diseño estructural. Estos ajustes manuales hacen referencia a tener consideración muy minuciosa al configurar el diafragma rígido, los brazos rígidos, las cargas dinámicas, los apoyos. Son estos puntos que debemos tener especial cuidado, y para ello es necesario que el que esté realizando un proyecto estructural sea experto tanto en el área estructural y en la metodología BIM para que pueda desarrollar un proyecto más eficiente con mejores resultados. Y si bien es cierto, todavía en la actualidad no existe ninguna herramienta que pueda superar esta barrera, es decir, no existe ninguna herramienta que envíe al 100% información de su plataforma hacia otra plataforma. Pero para ello, hoy en día está en marcha uno de los formatos que podría solucionar este campo, como es el IFC. Es un formato compatible abierto que permite intercambiar información entre múltiples plataformas. Es un desafío aún que está presente en la actualidad, pero que posiblemente ya en un futuro muy próximo podamos solucionarlo al 100%. De este lado, señores, el método tradicional CAD, a pesar de enfrentar todas estas limitaciones, hoy en día existen muchas empresas y muchas entidades que todavía están desarrollando sus proyectos bajo esta metodología. Es decir, que existe una resistencia al cambio, ¿no? Todavía se sienten en su zona de confort porque han aprendido esto y lo han desarrollado por mucho tiempo, que les parece algo todavía un poco incómodo esto, quizás un poco difícil de aprender, pero no, señores, todo está en que tomemos la decisión y nos pongamos a capacitarnos y actualizarnos en esta metodología. Resultados en términos de limitaciones. En el contexto amazónico, señores, tenemos ciertamente limitaciones muy preocupantes, como por ejemplo el acceso limitado. Las condiciones geográficas también nos afectan y sobre todo si queremos implementar la metodología BIM, actualmente no existe infraestructura tecnológica adecuada. Todo ello, el acceso limitado y otras condiciones más, hacen pues que tengamos un alto costo logístico. En términos de desarrollo de proyectos, se nos hace un poco más costoso el adquirir materiales, enviar y proveer todo ello. Pero al implementar BIM sí podríamos aprovechar algunas ventajas, como por ejemplo el de reducir improvisación en obra, ya que por estas zonas, señores, proyectos que se desarrollan en ámbitos rurales muy lejos de las ciudades, como por ejemplo de su capital Iquitos, las obras tienden a realizarse de forma improvisada, con los materiales no completos, con el personal no implementado al 100%. Entonces, esta metodología puede ayudarnos en ciertos aspectos como el de optimizar recursos, el de trabajar más colaborativamente y optimizar los costos logísticos. Las limitaciones del estudio, señores, esta investigación presenta ciertas limitaciones también, ya que en este estudio solamente hemos evaluado un único caso de aplicación para un proyecto.
y no analizamos pues cuánto cuesta implementar BIM. No hemos investigado cuánto cuestan las licencias, el tema de capacitaciones y el proceso, todo lo que conlleva. No, sino que esta investigación BIM está centrado en una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto, como hemos dicho inicialmente, en el análisis y el diseño estructural y la documentación. Conclusiones, señores. Al desarrollar un proyecto BIM estructural usando estas dos herramientas, hemos comprobado la eficiencia en términos de tiempo, puesto que hemos reducido un 31.8%. Además, hemos validado la precisión estructural que tiene la herramienta Robot, haciendo notar que Robot Estructural es una herramienta confiable para desarrollar un proyecto estructural. Asimismo, se intuye de manera implícita pues que podemos obtener un ahorro económico significativo y sostenible gracias a la precisión de los metrados y a la disminución de errores. De igual forma, hemos visto que la interoperabilidad entre estas dos herramientas es efectiva con algunos ajustes mínimos manuales. Entonces, señores, el BIM en esta región amazónica tiene un potencial estratégico, no solamente como una herramienta tecnológica, sino también puede llegar a ser y utilizarse como una herramienta de gestión eficiente de proyectos. De todas maneras, se ve una necesidad grande de implementación normativa, de capacitación profesional y estandarización de la información para que el BIM se posicione y funcione de manera más fluida, con muchas más ventajas y resultados concretos. Impacto en la ingeniería, señores. Esta metodología, en cierta medida, pues ha venido a modernizar la práctica profesional y también a elevar los estándares técnicos, ya que cambia nuestra forma de pensar y de gestionar proyectos estructurales de forma más innovadora, más óptima y más eficiente. Es decir, que en cierta medida, pues, esta metodología que si nos capacitamos y lo entendemos y lo aplicamos, tiende a elevar nuestra competencia profesional y a desarrollar mejores proyectos con mayor calidad, más eficiencia y sostenibilidad. El BIM es relevante en la Amazonía. Aún hemos visto que existen limitaciones y desafíos. En términos generales, sí es relevante para desarrollar proyectos estructurales que sean más eficientes en términos de tiempo, de costo, de precisión y de calidad, como ya vimos en las conclusiones y los resultados de esta investigación. Proyecciones futuras, que ya lo estamos viviendo hoy en día, señores. La interoperabilidad, como hemos dicho también en una ocasión, no existe ninguna herramienta que todavía nos permita enviar al 100% la información de una herramienta a otra. Pero existen algunos complementos o automatización que se puede realizar gracias a APIs o algunos complementos o rutinas o loops, como se llaman, ¿no? Estos son en términos de programación. Esta metodología BIM también se está integrando ya actualmente con la inteligencia artificial y los gemelos digitales. El uso de la tecnología, de la innovación y de la inteligencia artificial actualmente ya lo estamos utilizando en términos para mejorar la calidad y el modelado, para detectar automáticamente errores de modelado, desfases no conectados. Es decir, en cierta manera vamos a automatizar el proceso de diseño estructural utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial. Los gemelos digitales o el Digital Twins aporta flujo de datos, señores. Aquí en esto podemos incorporar nosotros ya sensores de vibración, de desplazamiento, de temperatura y trabajar con datos reales en tiempo real, y podemos sincronizar nuestro modelo BIM con datos reales en tiempo real y verificar
el desempeño estructural real versus el diseño que tenemos y calibrar nuestro modelo. Y asimismo, señores, estamos ya en la puesta en marcha de los estándares BIM. El Plan BIM Perú 2030 ya se han venido implementando de manera progresiva desde el año 2019, que el objetivo es que al año 2030 todos los niveles de gobierno desarrollen sus proyectos con esta metodología BIM. Veamos algunos resultados que podemos obtener de la fase de la gestión de la información de los proyectos estructurales. Podemos desarrollar modelos tridimensionales y las cuales pues nos permitan entender mejor el concepto de lo que queremos plasmar en nuestros planos. También podemos modelar todo el tema de la armadura estructural y luego de modelado todos estos elementos podemos cuantificarlos y extraerlos directamente a unas tablas de cuantificación con unos cuantos clics y generar pues planos detallados con mucha información que tiene mayor calidad que cualquier proyecto que se desarrolle en la metodología tradicional como el CAD 2D. Hoy muchos piensan que la tecnología va a reemplazar al ser humano. En este caso, el BIM, señores, no va a reemplazar al ingeniero estructural. Lo que hace el BIM actualmente potencia al ingeniero, ya que nos permite automatizar las tareas repetidas, evitar retrabajos, reducir errores. De esa manera nos permite liberar tiempo para lo más importante, que es el pensamiento crítico y la toma de decisiones, ya que nuestro oficio crítico y técnico, estos son insustituibles. La tecnología, señores, nos asiste en cierto aspecto para desarrollar un proyecto estructural. La investigación reafirma que la ingeniería estructural desarrollada con esta metodología BIM en el Perú y en la Amazonía tiene potencial, señores. Tenemos potencial para liderar proyectos hacia la transformación digital en la construcción. Esto siempre y cuando sí apostamos por la capacitación, la estandarización y la innovación permanente. Todo ello para pues superar las barreras actuales. Para terminar, ya cerrar esta ponencia y este video, quisiera compartirles un proverbio de la Biblia. Proverbios 24:3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Este proverbio, señores, a pesar de haberse escrito hace miles de años, hoy sigue siendo tan vigente y tan profundamente actual. La sabiduría hoy no solo es saber utilizar un software, una herramienta, ni tener muchos años de capacitación o de experiencia en ello, sino que la sabiduría hoy consiste en tener la capacidad de integrar nuestros conocimientos con nuestra experiencia a la tecnología y tener mucho criterio profesional para tomar mejores decisiones en este campo de la ingeniería estructural. Y la prudencia, señores, no solo es que sobredimensionemos por si acaso, no, señores, sino que debemos diseñar con mucha responsabilidad. Y si tenemos que optimizar, optimicemos, pero sin comprometer la seguridad estructural del proyecto y sobre todo la seguridad de nuestros prójimos. Mi deseo es que esta investigación y esta ponencia y en este video pues no solamente quede comprendido en estas cuantas diapositivas, sino que los invito de forma general a pensar y a reflexionar de cómo estamos desarrollando todavía hoy en plena época tecnológica de innovación nuestros proyectos. Sobre todo pensemos en qué tipo de ingeniería quisiéramos dejar como legado en el Perú y en nuestra región de Loreto para las próximas generaciones. Asimismo, los invito
a que sigamos aprendiendo, que sigamos innovando cada día y que cada proyecto que asumamos sea pues una oportunidad para aplicar esa sabiduría y esa prudencia que nos dice Proverbios. Claro está que hoy podemos ya apoyarnos de estas herramientas tecnológicas, pero también siempre teniendo en cuenta la ética y la responsabilidad que nos exige esta bella profesión. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y que Dios los bendiga. Que desde la ingeniería civil, señores, colegas, amigos, todos, sigamos aportando a construir un país más seguro, más eficiente y más justo para todos. Hasta la próxima.